Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Oscar Alejandro. En este momento quiero que me acompañes a una aventura. Uno de mis mejores amigos cumple años este próximo fin de semana y va a organizar una fiesta que realmente no me puedo perder. Pero hay dos pequeños detalles que tenemos que resolver. La celebración se va a realizar en Richmond, Virginia, y yo vivo aquí en Miami, Florida. El segundo, no tengo mucho dinero, pero créanme, yo no me quiero perder esa fiesta. Así que no te puedes perder ni un solo detalle de este video, porque junto a ti planificaré y viajaré ahorrándome la mayor cantidad de dinero posible, pero disfrutando al máximo. Acompáñame. Listo, queridos amigos, ya estamos a punto de comenzar a volar, pero antes de saber si vale la pena viajar en una aerolínea de bajo costo, quiero contarles algunos detalles. Este boleto me lo compré en una de estas aerolíneas económicas y me salió en aproximadamente $150 ida y vuelta, en comparación al que hubiese podido comprar en una de estas aerolíneas grandes, American, United o Delta. Me hubiese costado $300 y estoy salvando casi la mitad del precio. Estoy también ahorrándome dinero en transporte desde donde estoy, que es mi casa, hasta el aeropuerto de Fort Lauderdale. Un Uber común y corriente, un taxi, me hubiese cobrado aproximadamente $30 ida, $30 vuelta, para hacer un total de 60. Resulta ser que averigüé que hay estacionamientos donde te permiten parquear tu vehículo a $8 la noche. Sin duda alguna, vamos a ver si vale la pena el sacrificio de estar ahorrando mucho dinero en este viaje. Y ustedes van a vivir conmigo la experiencia. Acompáñenme. Bueno, después de pagar es muy sencillo porque lo que le da el ticket es ahí a la reservación, ¿cierto? Sí. Bueno, listo, después de haber dejado mi carro, me estoy montando acá en este Little Shuttle y nos llevan directo al aeropuerto. Les quiero dar la bienvenida al aeropuerto de Fort Lauderdale. Este es considerado como el económico de la ciudad de Miami. Uno puede aquí encontrar vuelos nacionales e internacionales y vamos a ver qué tal la experiencia de cómo es el aeropuerto económico de la ciudad. La compañía que escogí tiene estas maquinitas donde tú puedes hacer check-in. Acompáñenme a retirar mi boleto. Confirmation code. Continue. Por lo visto, ahí está mi nombre. Maletas no, porque he traído acá la mía. Fíjense, un item personal está incluido en el boleto. Sin embargo, si quiero meter un carry-on, cuesta $55 por el carry-on. Y si quiero meter una maleta en el avión, cuesta $52. En este caso, yo he escogido tener mi backpack para ahorrar mucho dinero. No voy a pagar nada adicional, así que voy a ponerle continuar. Él me pregunta que si yo quiero cambiar mi asiento por $25 adicionales, un asiento con más espacio adelante. No, yo le voy a decir que me quedo con mi asiento regular. Listo, ya con mi boarding pass en la mano, el próximo paso son los chequeos de seguridad. Y esto es muy importante. Por ejemplo, está este medidor de tamaño de maletas en el que la aerolínea dice que te incluye una maleta gratis. Claro, pero tiene que caber aquí. Si la maleta no cabe aquí, tienes que pagar. Bueno, entonces en este momento voy a medir mi maleta para ver si cabe en el medidor oficial, para saber si no voy a pagar nada. Ahí está, vean. Pero en el dado caso, hubiese sido un poco más grande, que si no cabe aquí, me hubiesen tenido que pasar para allá para pagar. Uno puede llevar un carry-on, hay que pagar. Pero en este caso yo soy un tipo súper precavido y ya sabía que para ahorrar dinero tengo que traerme una maletica chiquita. Bueno, listo, ahí está la puerta donde comienzan los chequeos de seguridad. Denme un segundo mientras me revisan. Bueno, saliendo de la revisión de seguridad, bueno, es un poco tedioso el tema de los controles que hay en el aeropuerto, porque te quedas desnudo, te mandan a quitar los zapatos, te quedas en medias, te mandan a quitar el cinturón. Por eso siempre les recomiendo que cuando viajen lo hagan de la manera más cómoda que puedan. Hay que quitarse la ropa, te la mandan a poner y es un proceso. Yo estoy consciente de que es por la seguridad de todos, pero por eso yo les recomiendo siempre viajen cómodos y con la menos cantidad de ropa posible, sin chaqueta, sin nada en la mano, porque después se tienen que literalmente volver a vestir.
Bueno, no sé si me escuchan, pero este es el momento más incómodo de mi vida. Yo le quiero recomendar a la gente del aeropuerto de Fort Lauderdale que en las puertitas de los baños, por favor, pongan un poquito más cerradas las puertas, porque siento que todo el mundo puede ver de adentro hacia afuera. Es horrible. Ya aquí dentro del área de embarque les tengo que hacer una recomendación. Eviten comprar cualquier cosa, no porque sea malo, sino porque todo lo que venden acá es extremadamente costoso en comparación a cómo ustedes pueden encontrar los precios en la calle. Por ejemplo, este sanduchito cuesta $8, que lo pueden encontrar en cualquier panadería o en cualquier tienda por $4, pero acá cuesta el doble. Igual, por ejemplo, este wrap de huevo que cuesta $7, ustedes lo pueden encontrar en la calle común y corriente en $3.50. Todo lo que se vende dentro de un aeropuerto es más costoso. Con el agua se van a horrorizar. Por ejemplo, acá vean el precio de una botellita Nestlé, $2.50 sin impuestos. Es lo mismo que ustedes pueden encontrar si van al supermercado una caja de, por ejemplo, 20 botellitas de agua. Acá en el aeropuerto se la venden al mismo precio, una sola. Me parece extremadamente costoso. Hora de abordar, boarding pass en mano, se lo entrego a la señorita, me va a chequear. Luz verde, listo para entrar. Bye. No sé si son como yo, pero siento que esta es la parte más emocionante de un viaje. Cuando vas a entrar en el avión. Hi, good morning. How are you? How are you? ¿Cuál es mi asiento? El asiento 16C. 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 Ahora, claro, el reto es ya haber llegado tarde. Aquí está un lugar súper safe, súper seguro para poner mi backpack. Siento que toda la gente del avión me está viendo así como este loco que está haciendo grabando dentro de un avión, pero bueno, no pasa nada. Ajá, aquí está mi asiento y está una señora. Hola, say hi. Ella es mi compañera de viaje por hoy. El principal detalle de esto de viajar en aerolíneas económicas son los asientos. Fíjense, no, yo sé que ustedes no pueden sentir si son cómodos o no, pero tan solamente les puedo demostrar con lo delgado que son las sillas. No tienen mucha gomita para la comodidad. Por ejemplo, la mesita es muy chiquitita. Estos aviones están diseñados para que quepa la mayor cantidad de gente y puedan meter la mayor cantidad de asientos. Entonces, claro, todo es como así como apretado. Ese es el precio que hay que pagar por viajar económico. Aprovecho la oportunidad de que el ratito de comidas ha pasado para saber cuánto cuestan las cosas dentro de un avión. Que el menú lo puedes encontrar en el asiento del frente. Y bueno, vamos a ver si me provocará comprar algo de acá dentro del avión, cuánto cuesta. Bueno, por ejemplo, tenemos que una lata de refresco, inclusive puede ser agua, cuesta $3, o un té te lo están vendiendo por $2. Si hablamos de los snacks, por ejemplo, una lata de Pringles está en $3 y quizás alguna galletita está en $4 la bolsita. Por ejemplo, tienen un deal, una oferta de $4 por un muffin con un café. ¿O qué les parece, por ejemplo, esta Coca-Cola, agua y queso por $11? Ajá, bueno, acá encontramos lo que ellos llaman un party pack, que es 3 licores, 2 bebidas suaves y un snack por $27. Trae todo esto. Y por supuesto también venden cócteles. Todo exactamente por $10. Si vamos a detenernos con el tema de las cervezas, que me llama demasiado la atención, son muy costosas en realidad. Obviamente te las dan por el servicio de estar adentro de un avión, pero $7 una lata de cerveza es lo mismo que te puede costar un six packs, 6 cervezas en cualquier supermercado. Si yo voy a un bar en la misma ciudad, puede estar costando $5 a $6 la botella de cerveza. Cada lata de cerveza te sale a $7. Ustedes, pero a mí siempre me da curiosidad el tema de ir al baño en el avión. Vamos a revisar si hay una diferencia entre ir a un baño en un avión común y corriente o de estos que son de bajo costo. Bueno, en este caso, por ejemplo, tienen su jaboncito, tienen su papel. A mí siempre me llama la atención el tema de la poceta. Acá se baja, obviamente no es como agua, sino y es como una cosa así. Ya van a ver.
Me puedo dar cuenta que que es dentro de un avión de clase económica versus otros de otras aerolíneas normales, vamos a decirlo de esa manera, no hay ninguna diferencia, afortunadamente, porque, bueno, fuera el colmo que te restringieran el tema del uso del papel toalé o el agua o el jabón, pero podemos decir que la experiencia de ir al baño dentro de un avión de clase económica es completamente normal. Ah, miren qué interesante. Ustedes tuvieran un bebé, está esta mesita para que puedan cambiar al bebé con total comodidad. Está súper bien, pero en este caso, lógicamente, no tengo hijos. Experiencia del baño en el avión, pasa. Llegamos a nuestro destino, a salvo. Richmond, Virginia. Llegamos a nuestro destino y es momento también de darles las conclusiones sobre cómo me pareció, qué tal la experiencia de viajar en una aerolínea de bajo costo. Y el hecho es que hay que tomar en cuenta que estas aerolíneas no te permiten llevar un equipaje muy grande, porque si no, obviamente puedes meter un carry-on, puedes meter una maleta, pero todo es pagando adicional. Por ejemplo, este viaje que me salió ida y vuelta desde Miami hasta acá, hasta Richmond, me salió en $140. Realmente me parece una increíble oferta, pero solamente puedo llevar este backpack, que es lo único que me permite la aerolínea. Pero obviamente si quisiéramos hacer un viaje de más días, tendríamos que meter una maleta de $47, que es lo que cuesta, y realmente allí ya se iría el tema de la economía, porque igualaría los precios de una aerolínea común y corriente. Lo otro a considerar es el tema de los asientos. Señores, al menos en esta aerolínea, los asientos parecen de piedra, de madera. Y bueno, yo vine acá a Richmond, desde Miami son nada más 2 horas y media y es soportable. Pero por ejemplo, un vuelo más largo, vamos a pensar como hasta Nueva York, o quién sabe, viajar a Los Ángeles, donde son vuelos de hasta 5 horas de viaje. Yo no aguantaría en realidad en esas sillas de piedra. Estaríamos como que realmente sacrificando precio por comodidad, que estos viajes realmente la requieren. Por eso es que estas aerolíneas no operan en los aeropuertos principales de cada ciudad, sino en los que se encuentran en las afueras, precisamente porque estos aeropuertos le ofrecen tarifas más económicas a las aerolíneas. En conclusión, queridos amigos, viajar en una aerolínea de bajo costo tiene sus ventajas, que es obviamente ahorrarse algún dinerito, pero esto obviamente conllevará a hacer algunos sacrificios. ¿Están dispuestos a hacerlo solamente por ahorrarse una platica? Cada quien tome sus propias conclusiones. Si les ha gustado este video, por favor no duden en darle me gusta con la manito allí en la parte de abajo. Por supuesto, no olviden también de suscribirse a mi canal de YouTube. Es muy importante que lo hagan. Recuerden que tenemos una meta, y es que antes que termine el año 2018 lleguemos a los 100.000 suscriptores. Y si quieren ubicarme en Instagram y Twitter, estoy como @eloscarale. Será hasta el próximo video.